Muchas son las regiones que sugieren a los que las atraviesan extrañas impresiones. Los paisajes extraordinarios de la región del Verdon en Francia son visitados cada año por miles de personas mientras esconden una historia fabulosa donde la leyenda a veces roza la realidad. A 20 kilómetros de la entrada del desfiladero del Verdon, Comps-sur-Artuby es una atractiva aldea de Haut-Var. Lugar de paso obligado para los turistas, este pueblo ha sabido conservar cierto cachet y autenticidad. Su posición dominante hace de él a lo largo de los siglos un excelente punto estratégico situado en la intersección de los caminos que llegan a Castellán, a Draguignan y a Grasse. Aquí también la leyenda del rey Arturo y de la búsqueda del Grial parece estar ligada a la historia del pueblo. Los templarios y más tarde los caballeros hospitalarios se instalaron en Comps en el siglo XII. Uno de los vestigios más importantes es sin duda la iglesia que edificaron en la cumbre de la colina. Existen otras capillas aparentemente de la época templaria alrededor del pueblo en puntos estratégicos, pero es en la otra iglesia de Comps, una antigua capilla construida por los penitentes blancos, donde Guy Tarat ha realizado su mayor descubrimiento. La iglesia de Santa Filomena podría ser para el profano una simple iglesia de pueblo. Sin embargo, parece ser que sus muros esconden las llaves del misterio del Arca de la Alianza. Santa Filomena es una antigua capilla de penitentes. Desde las tinieblas hasta la luz podemos percibir que cada detalle tiene su importancia. Las vidrieras, las estatuas y sobre todo el fresco que está al lado izquierdo del altar mayor y que representa al Arca de la Alianza. Situada encima de la puerta que lleva a la sacristía, el fresco representando el Arca de la Alianza no ha tardado en resistirse al ojo atento de Guy Tarat. Es un motivo que raras veces se encuentra en un lugar sagrado. Aquí, como podéis ver, dos querubines han levantado la tapa del cofre sagrado y al pie del arca se puede ver el vaso religioso en el que los judíos ponían el maná que caía en el desierto. Justo al lado está la varilla de Aarón. Solo nos falta la tabla de la ley. Sabemos por los textos bíblicos que este cofre sagrado contenía el maná del desierto, la varilla de Aarón y las tablas de la ley. Estas tablas de la ley no están lejos. Hemos encontrado una en las manos de Santa Ana. Y aquí es cuando hay que aclarar un punto. En la iconografía cristiana, o mejor dicho, la católica, jamás Santa Ana ha sido representada con una tabla de la ley, sino desplegando una tora para la enseñanza de la Virgen. Si miramos atentamente a los dos querubines que abren el cofre del arca, nos damos cuenta de que uno de ellos lleva una serpiente en la espalda. Estos querubines tienen pies caprinos, pies de cabra, y cualquier purista diría que el Arca de la Alianza, tal y como está representada en la iglesia de Comps, no tiene nada que ver con la realidad.